El hacerme preguntas es como que de repente comenzás a era el mismo proceso de las bases genéticas. por supuesto, pero otras cosas. Pero sí, a Dentro de esa base genética son las y acá no tenemos en ese momento y el tercero sí, que me di cuenta que estaba escribiendo lo mismo. y años después le conté el edificio, entonces en el área y me acuerdo que yo dije Es que ¿por qué sería que bajamos interesante que cada personaje resultó para Pero él como alumno o como profesor. Alumno con Chesney, compañero de pero él era. Sí, es que era como tenía que enseñar como algo relacionado con un parque o algo de la gente se podía reunir. Y el día de la presentación, ¿cuál es? Y se logró la ceiba. Ese dedo para que faltara. Y entonces fue toda razón, la ceiba que sea, y aquí se pronuncia el como no puede decir una ceiba, no, una ceiba, y además no la puedo decir.
entonces hay pero mira, bonito, ¿verdad? Ay, como lamentos. Pues mira, yo hice mi taller profesional contigo, no sé si lo conocías esto, de yo pagado, era su ellos hicieron, ay, varios otro género, pero no es no antisocial, pero no tiene el impacto en la lucha. Era como pero algo no, yo sé que el mundo lo encontró daba unas historias espantosas. Al hacerlo ya se solidifica. Que es ordenar, que es casa. Pero todavía no sé dónde. Sí. Bueno, no, pero digamos abstrayendo todo esto, digamos como al final de cuentas lo que hacemos aquí es como ser buenos inspiradores que yo todavía Pero es interesante porque igual me interesa la vida. Claro, es que para eso no sé si ¿cómo que raro? Si es una ciencia social, mi visión del aprendizaje es un paso para poder ser un buen emprendedor hasta un nivel general, pero realmente esto es una y eso sí me da una paz, o sea, una persona podría tener un positivo negativo. Pero uno le decía a una persona podría aplicar eso es obvio. De la forma en la que él está haciendo la campaña de los entonces siempre se trata de que todo el mundo no esté chévere. Y en eso, eso es lo que sabe. Y yo después se lo conté, ahí se voltea y le dice, no, señor delante. Y ella dice, volcar a la persona. Se va a la campana. Dice que no sabe qué cuento. Pero que cuando él está pero me
aprendizaje fue mucho más grande. Él aprendió que si en un momento dado, cualquier palabra, una persona que no lo sabía, por aprendí a lo que me fue, y no le prestó atención. Y que esta no me regresó la atención, y que el aprendizaje de él fue y yo no estaba o sea, el mini que él te escribió en el video para mí fue otro, o sea, a través del mini de él te lo a ti otro mensaje, pero cada vez que no podía hacer el mínimo, porque otra persona estaba en el mínimo. o sea, bueno, pero indirectamente sí te lo hace, porque te hace, como decía, te señaló a pero estábamos hablando antes de awareness y de si podías aprender. La historia de Juanito, como yo lo interpreté, Sí, solo tú y la mía, solo tú le das bien. ¿Cómo así? ¿La vuelta que tiene? Ah, ya, esa experiencia. Lo que decía, al otro que la campana. Siento que ese mi pedazo se lo sabía, pero el pedazo me lo aprendí a no caerme. ¿Cómo hacías para ir? ¿Cómo se El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es una hoja que te la sacan los datos. Pero ¿cómo se me deja? ¿Cuándo la persona? En un caso, ahí es y otro totalmente lo vuelves fiesta. Ese aprendizaje. Yo también tuve unos eventos en que tenía que aplicar y ser la competencia se pone como súper emocionado. Y como tenía tanto, tenía 30, entonces hice que los sobrantes fueran los jueces. Entonces tenían que elaborar cómo iban a calificar a cada quien, ¿verdad? Entonces era quién calificaba a quién competía. Bueno, era una competencia, pero les fascinó. Pero también como que no lo puedes hacer todas las clases, ¿verdad? Entonces tienes que idearte, pero otra cosa que bueno, es que no sé si va a tener oportunidad, pero tuve con idea de las cuerdas para mercadear pero mercadeas como la porque ahorita el caballo me recomendaba el estudio de la psicología y me recomendó es que todo que se llama John Kabat-Zinn. Bueno, él habla de mindfulness. Todo esto que estamos hablando es mindfulness, estar aware de tus actividades, como estás diciendo. Pues yo le voy a dar una conferencia, como es que estar aquí. Entonces, el asunto es que él es un libro para y yo siento que esta experiencia
Pues el chavo escribió este libro para, o está para esta revista. Yo siento que ahorita estamos viviendo, este es un ¿verdad? El mundo de todas las cosas, las cuantas. Yo creo que la escuela se puede enfocar Todavía no sé, estoy comenzando a conocer las Maria, you had a partner, yes? como la escuela de pensamiento humanista. Entonces, para allá, pues fíjate que yo siento que hubieras apellido para las empresas, porque ya todas las empresas ahorita con la gente vender y la situación está tan grande, pero dedicarse un tiempo a darse valor, pero el espíritu de que fue lo que les escribió acerca de ese rollo, porque te enseñamos, mira, yo lo vi en YouTube porque me encontraron un libro de esta pero me gustó. Y fíjate que son Sí, yo creo que el ambiente pero tiene que haber un previo. porque eso es el aquí y el ahora, no soy un desarrollo. Tu presencia, porque tu history y esto, entonces aprender a vivir entonces un poco en eso, la discriminación para estar todo, para estar aquí, como tener una manera de calmarte y aprender a no podría creer el libro ¿qué pasa? que tenemos con ella porque no hablamos como fuéramos esposos. Sí, sí, porque hablamos de la infidelidad, lo que significa ser infiel, porque el hombre tiende a ser infiel, no, cómo trataría de la infidelidad, cómo la trataría de no. Racionaliza todo eso. Fíjate que no es tanto racional, es como que somos capaces de poder resolver. Sí, somos que fuéramos Está buenísimo. como amigos, sí. Es complicado, es complicado. Es complicado porque sí, inevitablemente no está comentando cosas. Y en caso también es separar un compromiso, porque si decís que estás en contra, si decís que estás a favor, estás frito. Y si decís que estás en contra, es como hacer un compromiso indirectamente. Que por eso, Como pizza. You know what somatic is? Es complicado, pero es interesante. Ya se sabe con mucha más claridad que esperar. Digamos, mi cosa me Yo espera tuve que bien. vender un salón. Está consciente. Digo, sí. Pero lo que voy a decir ¿Cómo va a ser? I heard the term, but I don't remember. Diferentes momentos. buenísimo, ¿verdad? Yo voy a decir que en el momento la persona de trabajar también tuvo unas acciones. Ah, de la belleza, la simetría. Sí. También de la cuna. It's hard to take people on a trip when not everyone is on the bus. Yeah. And so we are still parked. Because I really would like Jose and Claire to be here. Porque because you're free and responsible for tono. He is trying to escape. And he should know that escape Si is se hablamos por impossible. teléfono, decirle que no puede. Escape from freedom is impossible.
Escape of He is freedom. condemned to take the rest of the seminar. Wow, I love that, what you said. Escape from freedom is impossible. Escape From freedom is impossible. You're not free. Escape. Freedom. That's your only not freedom. Inherent. Well, while we're waiting for Jose, I'll tell you the secrets. And then you're not supposed to tell me. Okay. An awful It's lot here, of it's what here, it's happens in the Socratic classroom is that students discover a new way of being with others. And part of the Socratic process is breaking paradigms that they bring with them into the classroom. Paradigms that have been carefully honed, systematically honed by their formal education experience from the time they were very little. And what's practically the first thing children hear when they go into a formal educational system, traditional system? Sit still and be quiet. Don't bother your neighbor. And we arrange the physical environment to help accommodate this demand on the student. We put them in rows, we isolate them from everyone. We make them all face forward because the center and circumference of the learning experience is the professor. Right? And everyone's eyes and ears and attention must be on them. So it's not surprising when students are invited into a different arrangement that they really don't have the intellectual or ethical grounding that allows them to conduct themselves appropriately in a group. They're not used to being meaningfully engaged with others in a group. You just had an experience of one-to-one conversation. Now, fortunately, in our daily lives, even when we're very young, we have one-to-one conversations over and over and over and over again, and we have learned, if not explicitly, at least tacitly, what those ethical, what our ethical and intellectual responsibilities are in that relationship. I mean, when you were talking one-on-one, was the other person looking at you? Yes. They weren't facing away from you. Right? They were facing towards you. Did they get up and talk to someone else in the middle of your sentence? Probably not. And if they did, you would notice that was inappropriate. Right? Did they get out their computer and start checking their email or doing other work in a one-to-one conversation? If they did, you would stop the one-to-one conversation. You know that that's not appropriate. And even children know that on the playground. Right? They know when they're being ignored, when they don't have the attention of the other. Right? So there's a set of ethics that govern the one-to-one conversation. But somehow, when students come into a group setting, and there's more than one person, the rule set becomes really fuzzy. We abandon a lot of our ethics, which we know to our core are appropriate, how to treat another person when we're speaking to them one-on-one. We just abandon all of that. We lose our awareness of the fact that we have a relationship with everyone around us. It's really the transition of, and do correct my spelling, I'm a terrible speller. Is it E-N-C-E or E-N-C? Audience. D-I-E. It's E, isn't it? Audience. Go to audience. Audience. Danielle? E-I-N, yeah. Most of what students are doing in this transition, this breaking the paradigm, is moving from an audience member to a cast member. I mean, what is your responsibility as an audience member watching a movie?
still and watch the movie. Quiet. Be quiet, shut up and sit still, right? Shut up and sit still. I mean, if you And do maybe that, you're laugh. okay, right? And laugh at the right yourself. moments. But I mean, even if you sleep in the theater, as long as you're not bothering anyone, right? It's not going to interfere with the experience of others. And that's basically your responsibility as an audience member. Just don't interfere with the experience of others. But a cast member has a whole, much more complex set of responsibilities and a different ethical paradigm. You know, in these big lecture halls, I don't know if any of you read about the protest at Harvard in Professor Mankew's class. His class walked out on him. Right, all the Harvard students got up and left in protest to his class. You know, I read about this for a long time, thinking about whether this was appropriate or not appropriate. Before I realized that the class they're talking about is 700 students in it. 700 students in a single room parked their car and come together to listen to one man speak. You know, in that environment, what are the ethics? It's really hard to figure out what the ethics are, what your responsibilities are in that room. You certainly are not a cast member. Right? And even whether you show up or not is irrelevant. You know, if 699 students show up one day, I don't think it's going to make any difference to what happens in that classroom. But in the Socratic classroom, the students all play a role. And part of what they're learning in that Socratic environment is what role they play. What is my role in the learning of others? They become extremely aware of the conduct of each individual at the table. Everything that they're doing. And they start to recognize that everything everyone is doing at the table contributes to an evolving culture that makes possible what happens in that classroom. So I'm going to really encourage you for the next couple of days to think of yourself as a cast member and really reflect on the role that you're going to be playing in the learning of others. If Romeo and Juliet don't come to the rehearsal, it's really hard to rehearse the balcony scene, right? Even if everyone else in the cast is there. So you think about the role you're going to be playing and realize it's essential to what we're actually going to accomplish in the next couple of days. And think about the ethics of one-to-one conversation. What would you do? How do you treat another person that is giving you their time listening to you? Or how are you going to listen to them in that one-to-one situation? And is it possible to take those ethics and bring them to the larger group setting? It's a real challenge because we're not used to it. We are used to being audience members. So that's part of the paradigm shift we're going to be exploring. Now that we've spent 3 hours together, I want to thank you for accepting the invitation to the seminar and formally welcome you. I promise I will share other authors besides Oakeshott, but I just love this quote by Oakeshott as well. He speaks of education as an invitation. Education is the invitation to disentangle oneself for a time from the urgencies of the here and now. And to listen to the conversation in which human beings forever seek to understand themselves.